Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, cuando estamos ya en la noche que ya es Shabbat, es de los pocos Shabbat que vamos a predicar ya instalados en el precioso Shabbat de nuestro bendito Elohim, y vamos a estar con el tema la edad de piedra del Apocalipsis y la ceguera profética de Isaac, dos temas que parecieran no estar relacionados, pero que lo están, y verdaderamente va a ser muy edificante saber cómo y de qué manera. En este precioso Shabbat, en esta preciosa noche que nos concede nuestro Elohim bendito sea, en un otoño aquí que está siendo más bien veraniego, las hojas de los árboles no se han teñido todavía de amarillo, sino que continúan con su verdor por mor de la temperatura, por mor del clima, que no permite que haya mucho frío todavía en estos momentos. Entonces estamos todavía prácticamente por la tarde, nosotros nos quitamos hasta la camiseta, porque hace una temperatura de 20 y tantos grados. Bueno, entonces vamos allá, vamos con este tema especial para este bendito Shabbat, la edad de piedra del Apocalipsis y la ceguera profética de Isaac. Vamos primero a afrontar lo que es esa edad de piedra, la edad de piedra del Apocalipsis, ¿verdad? Y lo digo también como una ironía, ¿verdad? El título conlleva una ironía, la edad de piedra del Apocalipsis. ¿Cómo puede haber una edad de piedra si estamos hablando del último libro de la Biblia y de lo último que ha de acontecer en este mundo? Bien, pues en esto nos encontramos, en esta escatología partiendo desde el Génesis, nos encontramos con este tema de hoy, la edad de piedra del Apocalipsis y la ceguera profética de Isaac. ¿Qué tiene que ver con la edad de piedra? Bueno, la edad de piedra, saben ustedes que en lo que nos han enseñado en las escuelas, la edad de piedra vienen a ser pues los cromañones, los neandertales y todo el vivir en cuevas de la prehistoria, ¿no? Ahora, esa edad de piedra en la enseñanza, en la escuela, en el cientificismo, nos la quisieron colar dentro del cristianismo cuando aún éramos cristianos, vendiéndonos la idea de cristianismo primitivo. Ojo a este concepto, cristianismo primitivo. Claro, el aceptar un cristianismo primitivo sería aceptar una edad de piedra con su consiguiente primitivismo. Esta idea, por supuesto, fue una idea de los evolucionistas darwinianos, darwinistas sociales, darwinistas científicos, que vendieron la idea del cristianismo, vendieron la idea al cristianismo, la aportaron, se la vendieron como vendedores de humo que son, y le vendieron la idea al cristianismo de que el cristianismo era lo primitivo, ojo. Entonces el cristianismo le dijeron primitivo, los cristianos primitivos, la iglesia primitiva. Con lo cual fue quedando en el psique colectivo inconsciente, así sea de los ateos como así sea de los creyentes, de que la Biblia es igual a antigüedad y el ateísmo significa modernidad. Esta es la idea que se cuajó una vez aceptamos de que el cristianismo era un cristianismo, entre comillas, primitivo. Lo siguiente fue que nos trasladaron la idea de que la Biblia era antigua, la Biblia correspondía a la antigüedad y el ateísmo a la modernidad. Muchos se perdieron en ese escalafón porque se sintieron acusados en el sentido de que si querían vivir modernamente no podían ya aceptar ni acatar la Biblia
ni siquiera considerarla, sino que tenían que trasladarse, virar hacia el ateísmo, porque el ateísmo, según le vendieron, y así lo compraron, era igual a modernidad. Entonces, esto lo compró incluso el cristianismo más avezado. El cristianismo más estudioso o avezado igualmente compró la idea. ¿La idea de qué? De que el cristianismo era algo primitivo y por consiguiente la Biblia era algo antiguo y el ateísmo algo moderno. Ahora, nos encontramos que esa edad de piedra no corresponde a un primitivismo en ningún sentido, sino que esa edad de piedra nos traslada eficazmente hacia Apocalipsis 18-21, último libro del Apocalipsis que hace el recorrido de los últimos episodios que va a vivir la humanidad, que dice así en el 18-21, los últimos episodios en cuanto a que va a alcanzar su culmen, ¿verdad? Apocalipsis 18-21 dice, en el verso 21, luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino, la levantó al mar y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Así que esta es la edad de piedra. Esta es la edad de piedra, muy diferente a ese primitivismo del cristianismo, muy diferente a esa Biblia cuyos creyentes en la Biblia iban a ser antiguos, ¿verdad? Esto es muy diferente, porque esta es la edad de piedra, cuando esa piedra de molino profética y verídica en el tiempo se va a constatar de que esa piedra de molino dice que fue arrojada al mar por el ángel, por el mensajero, y gritó, así es como la gran ciudad de Babilonia, igual a confusión, será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Así que esa Babilonia confusionista que vendió la idea al cristianismo para que aceptara de que el cristianismo mismo era un primitivismo, era algo primitivo, esa Babilonia confusionista que pudo convencer al mismísimo cristianismo de ello, de que era algo antiguo y primitivo, dice que va a ser derribada por una piedra, por una edad de piedra, pero por una edad de piedra que va a ser una edad de piedra inconmovible. Esa edad de piedra ya no va a tener una datación en cuanto a evolución de darwinismo, de implicaciones genéticas, sino que ya va a ser una piedra de molino, ya va a ser una edad de piedra que va a permanecer en la eternidad. Una edad de piedra se puede decir que ya va a ser superior al tiempo, es decir, ya no se va a mover en un espacio-tiempo meramente definido, sino que va a trascender al tiempo, ¿verdad? En Apocalipsis 21:1, igualmente, en Apocalipsis capítulo 21, verso 1 nos dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer, lo primitivo, porque el primer cielo y la primera tierra, lo primitivo, habían desaparecido y también el mar en su sentido de convulsión social.
lo primero, lo primitivo, fue totalmente removido y desaparecido. Y en el 21.4 dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Dicen otras versiones, las primeras cosas, las cosas primitivas, las cosas antiguas ya no serán más. Ahora, dentro de esas cosas primitivas vamos a estar viendo, vamos a estar profundizando qué son, porque esas cosas primitivas no son los creyentes en la Biblia. Ya les digo por adelantado. Entonces, en 1 Corintios 15:45, en 1 Corintios 15, verso 45, nos explica Shaul Pablo de esta manera. Dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, el primitivo, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Mashiach, es un ruach, un espíritu que da vida. Lo que primero viene, añade en el verso siguiente, el 41, dice, lo primitivo, lo que primero viene es el cuerpo natural, y más tarde viene el cuerpo espiritual. Vamos entonces a Hebreos 10:9 para ampliar. En Hebreos 10:9 nos dice de esta manera. Nos dice en Hebreos 10, verso 9, dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para establecer, para que el segundo entre en vigencia. Es decir, un primitivismo que no tiene nada que ver con la Torá, sino que tiene que ver con un pacto sempiterno hecho por Mashiach, que ya nos hace salir de una perdición, de un primitivismo en el cual hay una mezcolanza, una Babilonia de bien con mal, ¿verdad? Nos hace salir de ahí y nos instala en un segundo pacto que entre en vigencia, un pacto del Ruach, del Espíritu, un pacto espiritual. En Efesios 4, 17 al 24, vamos a buscar en Efesios Efesios 4, 17 al 24, dice así. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Elohim, porque ellos están irremediablemente confundidos, porque forman parte de esa Babilonia que va a ser derribada por la piedra, por la edad de piedra, ¿verdad? La tomaban como edad de piedra, bueno, pues va a venir precisamente la piedra y va a acabar con esa Babilonia confusionista. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Elohim ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Mashiach, ya que han oído sobre Yahshua
y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza, de su primitivismo, ¿verdad? Y ese deshacerse del primitivismo empieza por no aceptar de mano de la idolatría, por no ser un idólatra, o sea, no ser un idólatra en el sentido de aceptar la idea que querían vender de que éramos los primitivos, de que los creyentes en la Biblia éramos los primitivos. Empieza por ahí, ¿verdad? Desháganse de la vieja naturaleza, del primitivismo, que se lo cree todo, es crédulo, ¿verdad? Crédulo e idólatra, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua, de su primitiva manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño, ¿verdad? En cambio, dejen que el Ruach, el Espíritu, les renueve los pensamientos, las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza para ser a la semejanza de Elohim, quien es verdaderamente justo y apartado. Entonces, esa nueva naturaleza, ese salir del primitivismo, es ser apartados y justos, santos y justos. Eso respecto a esa edad de piedra, una edad de piedra que quisieron colocar, que quisieron pues encasquetar a los cristianos, y muchos cristianos se creyeron y acuñaron para sí mismos de que eran primitivos y de que los primeros cristianos en la iglesia del primer siglo fue una iglesia, válgame, primitiva. Ahora vayamos a la ceguera profética de Isaac, que vamos a ver qué tiene que ver con esto. Génesis 25, 21, 23. En Génesis 25, 21, 23 dice: Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, consultó a Yahweh. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor Yahweh le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos facciones o naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Precioso, precioso. Entonces tenemos a una nación mayor que entre su Babilonia iba a acusar a la otra de primitiva, de obsoleta, ¿verdad? Y ahí estaban, en el vientre de Rebeca, ¿verdad? Las dos nacionalidades, las dos madres de naciones. Entonces, vemos que estas dos naciones desde el comienzo se oponen entre sí, porque una va a evolucionar, pero otra se va a quedar, ¿qué cosa? Primitiva. En Génesis 26, 34 al 35, dice: cuando Esaú, que es Edom, y Edom es Roma, ese es Esaú, dice: cuando Esaú tenía 40 años se casó con dos mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca.
¿Por qué? Porque Esaú tenía un comportamiento primitivo. Y ese comportamiento de Esaú primitivo, que iba a ser una gran nación, que al final iba a ser Roma, con ese modo de ser, con ese modus vivendi animal primitivo, pues iba a amargar la vida de sus padres, ¿verdad? Y sin embargo, Jacob iba a ser de otra manera. La evolución verdadera, lejos de ese primitivismo edomizado romano, iba a ser de otra manera. En Génesis 27, 1 al 10, sabemos que Jacob era habitante en tiendas, con lo cual quiere decir que era reflexionador, meditador, ¿verdad? Todo lo contrario a Esaú. Esaú no meditaba. Esaú era un hombre de acción en el sentido de cazador, ¿verdad? 27, 1 al 10 dice: cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú su hijo mayor. Llamó a su hijo mayor. Cuando su mujer le había estado diciendo que el mayor serviría al menor, porque eso es una desvelación que se le dio a su mujer. Sin embargo, Isaac hizo toda la vida el caso omiso a esa desvelación, y entonces a por quien se vuelve es a por Esaú, el hijo mayor, el hijo de más importancia histórica. Y le dijo: hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma un arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela así para que coma. Aquí para que coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob: escucha, oí a tu padre decirle a Esaú: caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre, después lleva la comida de tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Sabemos que Jacob no fue un suplantador, sino todo lo contrario, fue un suplantado. Un suplantado que iba a erguirse cuando lo primitivo, cuando lo primero dejara de ser. De ahí viene Israel, los que van a vencer. Entonces, ya para acabar de contrastar esta información, Génesis 25, 27... En Génesis 25, 27 dice: ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron... No, perdón, 25, 27. 25, verso 27. Perdón, dice... Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en hábil cazador, lo que decíamos antes. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa, un meditador. Entonces, el decreto, el juquín, el estatuto que dio Elohim a la mujer de Isaac, ¿verdad?, es que el mayor iba a servir al menor, ¿verdad? Pero sin embargo, el mayor, durante todo este tiempo profético que ha discurrido o que ha ocurrido, llamó al menor, nos llamó al menor primitivo, ¿verdad? Y entonces el cristianismo de masas se dejó cazar. Se dejó cazar porque se tuvo a sí mismo como algo primitivo, favoreciendo a esos cazadores proféticos que iban a ser
los ateos modernos y todo el tropel de literatura que le dio caza a ese cristianismo de masas en la forma y cuando se creyó todo ese cristianismo que verdaderamente era algo primitivo, obsoleto, antiguo, ¿verdad? Entonces ahí claudicó el cristianismo de masas y el criptojudaísmo también. Ahora, vemos algo sumamente interesante en la versión en inglés de Génesis 27, 1:10, porque la versión en inglés dice: One day when Isaac was old and turning blind, he called for Esau his older son and said, My son. Que quiere decir, un día cuando Isaac era viejo y se estaba quedando o estaba perdiendo la visión, ahora vemos lo que es esa palabra que utiliza aquí en el inglés, que es blind, para ceguera, blind. Él llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: mi hijo. Dice: Yes, father, replicó Esaú, I am an old man now, Isaac said, and I don't know when I may die, no sé cuándo moriré. Take your how and quiver full of arrows, coge una aljaba llena de flechas, and go, ve out into the open country, al campo abierto, to hunt some, para cazar para hunt, cazar some, alguno, wild, salvaje, wild game for me. Esto es lo interesante. En la versión en el inglés que nos dejó gloriosamente Wycliffe, dice hunt some wild game for me, que literalmente diría en español: caza algún animal salvaje para mí. Pero esta palabra, animal salvaje, la palabra animal salvaje, animal no está. En su lugar, Wycliffe coloca la palabra justamente la palabra game. En lugar de animal salvaje, habla de un wild game, de un juego salvaje. De un wild game, juego salvaje. Eso es lo que Isaac le manda cazar, atraparle a su hijo Esaú. Le manda que le cace, que le atrape un juego perverso, salvaje. Entonces, esto es sumamente interesante porque le está diciendo proféticamente Isaac a Esaú: cázame el juego, cázame el juego. Y se lo dice a Edom, a Roma. Entonces Edom, Roma y todas sus hijas, todas las hijas de Babilonia, el evangelismo, pentecostalismo, todas las formas baptistas, todas las formas testigos de Jehová, adventistas, todos, escucharon la orden de Isaac, de su padre, que le dice: cázame el juego. Pero sin embargo, lo cazaron, hasta lo cocinaron, pero el padre no lo probó nunca, de las manos de Roma y sus acólitos. Entonces, ¿por qué no fue capaz Roma, con todas sus hijas evangélicas, luego después, de cazar el juego? Que es lo que dice la versión en inglés. Porque Edom, Roma, Esaú, admitió el juego. ¿Qué juego? El ponerle a oído y creerse que por creer en la Biblia estaba viviendo primitivamente. Ahí es donde Roma y todas sus hijas evangélicas entraron en el juego. En el momento y en tanto en cuanto se creyeron aquello
que les dijeron los diseñadores sociales de que eran ellos los primitivos. Y así se creyó Roma, así se creyó el catolicismo, el cuento de Darwin, inclusive el evangelismo e inclusive el criptojudaísmo, se creyó el evolucionismo y la ciencia. Y a lo que le puso oído de lo que le decía la ciencia, y de ahí le vinieron todos los complejos, es que ellos eran unos primitivos, por creer en la Biblia y por creer y hablar de un cristianismo primitivo. Si crees en un cristianismo primitivo y crees que el tiempo de los discípulos es un tiempo primitivo, pues ya te has condenado a una idolatría al creer al evolucionismo y la ciencia. ¿Por qué? Porque el primitivismo no tiene nada que ver con los primeros discípulos, sino con Génesis 6:4, que nos alecciona verdaderamente de los que son los verdaderos primitivos. 6:4 del libro de Génesis, Bereshit, dice: en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, que siempre que los hijos de Elohim tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Entonces ahí tenemos los que son los verdaderos primitivos, los nefilim, una energía mastodóntica que hoy opera en forma de intelectualidad. Intelectualidad que es tan intelectualidad que hizo creer al cristianismo que el cristianismo era lo primitivo, cuando los primitivos eran ellos, que eran los héroes de la antigüedad. Por eso manejan tanta energía mental y tanto poder psíquico. Entonces, aún así, Roma, Edom, Esaú tuvo preeminencia durante todo este recorrido histórico, desde el tiempo de Esaú hasta nuestros días. Roma ha tenido preeminencia, ¿por qué? Por la ceguera de Isaac. ¿Y por qué Isaac incurrió en ceguera? Porque ignoró el mensaje de Rebeca. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que el mayor serviría al menor. No quiso saber de eso Isaac. ¿Por qué? Porque se le hacía duro, se le hacía difícil. ¿Cómo va el mayor? ¿Cómo van las masas a servir a un grupúsculo de personas preparadas para el tiempo final? Entonces no quiso saber que el mayor no sería el importante. Roma, la masificación, el hombre indiferente por ser repetitivo en todo lo que dice, hace y es, ese hombre y esa sociedad no sería lo importante. Y eso Isaac no lo entendió. ¿Por qué? Porque Isaac estaba blind. Y blind, si trasladamos la palabra al español, contiene la misma raíz que blindaje. Algo blindado. ¿En qué momento se blindó Isaac? Cuando bajó al sótano para no comprenderlo. Ahí se quedó ciego Isaac, se fue quedando paulatinamente ciego. ¿Por qué? Porque quiso ignorar a sabiendas, porque se le hacía duro de que el mayor, de que las masas del mundo iban a servir a un grupúsculo vencedor. Se blindó, bajó al sótano del entendimiento y entonces quedó ciego. ¿Por qué? Porque no quería comprenderlo. ¿Qué es lo que no quería comprender?
el mensaje de su esposa, que lo tuvo claro desde el primer momento. El mayor iba a servir al menor. El cazador, el violento, el déspota, iba a servir al habitante en tiendas, al meditador, al que reflexiona. Y esto es lo que la Iglesia masificada y todo lo colectivista y masificado no ha querido entender, de que al final de los tiempos se tiene que cumplir la pauta profética dada por Elohim de que el mayor tiene que servir al menor. Entonces no les han servido de nada los grandes auditorios, los acaudalamientos de dinero y la recepción de moneda, de billete, de dólar, ¿verdad? Las grandes masas, los grandes auditorios, las grandes presentaciones no les han servido de nada. Y proféticamente tenía que ser así. ¿Por qué? Porque con ese movimiento carismático, masificado, evangélico, no iban a hacer otra cosa que servir al menor. Y el menor, en este momento profético de la historia, dice al mayor: no entendiste porque hiciste como papá, como Isaac. No entendiste porque descendiste al sótano en el momento de que te blindaste. Y como te blindaste, entonces ya perdiste tus facultades y te sobrevino una ceguera. Dentro de esa ceguera no entendiste el juego. Y como no entendiste el juego, te creíste lo que los diseñadores sociales te dijeron, empezando porque eras un primitivo por creer en la Biblia. Que la Biblia era lo antiguo y el ateísmo era la modernidad. Como eso lo compraste, al ser parte de esa mayoría, de ese hijo mayor, de ese hermano mayor, entonces te blindaste, descendiste al sótano y no comprendiste el juego. Y al no comprender el juego fuiste la víctima. Porque aquí se daban de dos. Una, o cazabas tú como mayoría al juego, o el juego perverso te cazaba a ti. Justamente lo que sucedió. Porque también es profético que Elohim enviaría cazadores que os cacen y pescadores que os pesquen. Y dentro de esos cazadores estaba la forma de Esaú, de Roma. ¿Verdad? Esa Roma, ese catolicismo, evangelismo, criptojudaísmo, que empezó a perder las promesas dadas a Jacob porque se creyeron que eran los primitivos, que eran los antiguos por creer en la Biblia. Y en lugar de afianzarse en la creencia de Biblia, en la creencia de Torá, en atesorar la palabra de Elohim, se fortalecieron en la vanidad de su mente, conceptos evolucionistas, conceptos ateos disfrazados de cosas sesudas, ¿verdad? Pero que no tenían nada, que no eran más que cazadores que les cazaron, y se quedaron ellos, el hermano mayor, inmerso en un juego en el que todavía no despierta. Para despertar, querido Esaú, querida Roma, porque de Roma también vinieron muchos creyentes en tiempos del Mashiach. Mashiach, con su muerte y su resurrección, también hizo llegar
para recibir el don del Ruach HaKodesh a habitantes romanos. Hubo, por supuesto, convertidos romanos. Ahora, lo primero que tienes que creer, romano que me escuchas, es que por ser la mayoría no te vas a salvar, ni siquiera por ser el hermano mayor y por ser la mayoría vas a heredar las promesas. Para heredar las promesas tienes que ser chico, pequeño, servidor. Y hasta aquí. Bendiciones de parte de Elohim, ¿verdad? En este maravilloso Shabbat que Elohim nos concede a todos, en su divina Rajem, en su Gesed, ¿verdad? Quería hablarles antes, que se me ha olvidado, pero lo vamos a referir ahora, sobre lo que ha venido pasando en esta semana. Y es que, bueno, ya lo dejamos para otra semana, si quieren, porque no quiero que se olvide el mensaje de hoy. Era para hacerles mención antes del mensaje, pero para no trastocarlo, ¿verdad? Quiero que se queden con el contenido. Así que Shabbat Shalom a todos, benditos de Elohim, amada del Mashiach, con todo el respeto y todo el deseo, ¿verdad? De lo que es conocerte como amada de Elohim, ¿verdad? Que tengas un lindo Shabbat, amada del Mashiach, imponente de Elohim, ¿verdad? Besos y abrazos para todos en este bendito Shabbat. Shalom, shalom.